Hola y bienvenidos a esta segunda clase del curso introductorio a la electrónica de potencia. En la clase de hoy vamos a tratar algunos aspectos complementarios a lo que vimos en la lección anterior. Concretamente, hoy vamos a tratar el concepto de eficiencia en circuitos de potencia y la diferencia que existe entre la transmisión de potencia lineal o los circuitos de potencia lineal y la potencia conmutada. Estos conceptos podríamos decir que son fundamentales para luego construir el resto de materias que vamos a ver en este curso y para evaluar los distintos circuitos y las distintas estrategias de diseño que luego vamos a ir abordando. Bueno, en la semana pasada estuvimos hablando en la clase pasada sobre la definición general de electrónica de potencia. Aquí de forma breve recordar que hablábamos de electrónica de potencia como esa disciplina dentro del área de la electrónica en la que procesábamos energía eléctrica empleando dispositivos electrónicos. Y esto es diferente a, digamos, otras áreas de la electrónica, como la electrónica analógica como tal, la electrónica digital, la electrónica de radiofrecuencia, donde el eje fundamental es el procesado de la información. Se utilizan dispositivos electrónicos para fabricar circuitos que procesan información. En el área de la electrónica de potencia lo que hacemos es procesar energía, procesar potencia. Y para ello, digamos, el elemento central es lo que habíamos llamado el convertidor, que es el circuito que estudiaremos en detalle en esta asignatura, en este curso. Un convertidor tiene un determinado flujo de potencia de entrada y una determinada potencia de salida. Y en general también habrá una cierta circuitería de control para garantizar el funcionamiento óptimo del circuito. Ese control, en términos generales, es necesario para producir una salida bien regulada. Entendiendo por bien regulada aquella en que es estable de acuerdo a las especificaciones que se quieren, en presencia, por ejemplo, de variaciones de voltaje de entrada o de la corriente que en cada momento demanda la carga que tengo a la salida. Los distintos convertidores se pueden clasificar atendiendo a distintos criterios. Vamos a hacer aquí ahora una clasificación inicial dependiendo del dominio, bien sea el dominio de la corriente continua o el dominio de la corriente alterna, entre los que se mueven. Concretamente, vamos a hacer una clasificación inicial. Supongamos que tuviésemos como entrada una entrada AC, una entrada de corriente alterna. Y esa entrada quisiésemos convertirla a una salida de corriente continua. Podríamos tener el caso también de una entrada de corriente continua que quisiésemos convertir a una salida alterna, o una conversión de continua a continua, o una conversión de alterna a alterna. Serían las distintas posibilidades. De hecho, quizás los distintos dominios se entienden mejor las conversiones si hacemos un diagrama con el flujo de los convertidores. Tendríamos el dominio alterno y el dominio de la corriente continua. El primero de todos, de corriente alterna a corriente continua, el convertidor que realiza esa función, de acuerdo también a las especificaciones de potencia de entrada, potencia de salida, niveles de voltaje de corriente a entrada y salida, el convertidor que hace esa función de corriente alterna a corriente continua
es el que denominamos comúnmente como rectificador. Todos ellos son convertidores, pero luego, dependiendo del dominio en particular en el que se mueven, lo denominamos de una manera específica. Y en particular, el de alterna continua es un rectificador. Típicamente un rectificador es lo que se encuentra cuando uno tiene un adaptador conectado a la red eléctrica y necesita sacar una salida para alimentar un dispositivo portátil con corriente continua. La red alterna es alterna, el dispositivo portátil necesita una limitación de corriente continua. Eso se hace con un circuito rectificador. Las versiones más simples se basan en puentes de diodos, como ya veremos. La otra opción es, otro camino inverso, sería pasar del dominio de la corriente continua a la corriente alterna. Esa conversión se hace con un circuito que se denomina inversor. Un inversor, por ejemplo, es el circuito que, alimentándose de las baterías de un coche eléctrico, proporciona energía a un motor trifásico que luego mueve el tren de rodaje. Convertir del dominio continuo las baterías a un dominio alterno que alimenta motores, por ejemplo, de 3 fases. Eso se hace con un inversor. La conversión de continua a continua dentro de ese mismo dominio, pero cambiando los niveles de voltaje, sería un caso, se realiza con un circuito que se llama directamente convertidor DC-DC, convertidor de continua a continua. O también regulador de continua. Regulador DC. Dentro de esto hay alguna versión, dependiendo de la caída de voltaje que hay entre la entrada y la salida, que tienen unos nombres más específicos, pero bueno, ya hablaremos tal vez más adelante sobre ello. Y la última conversión sería la del dominio alterno al dominio alterno, como pueden hacer, por ejemplo, balastros electrónicos. Típicamente a este tipo de conversión, a este tipo de convertidor, se le da el nombre de ciclo convertidor. Donde puede haber un cambio de los niveles de voltaje de entrada y salida, RMS, o también de los niveles de frecuencia de entrada y salida. Hay una variante de ciclo convertidor, podríamos llamar, que es relativamente sencilla, donde solo se cambian las amplitudes de los voltajes y las corrientes de entrada y salida, que sería un transformador. En un transformador, idealmente, no se modifica la frecuencia, solo los niveles de voltaje y corriente. Bien, pues esa sería la clasificación atendiendo a los dominios de corriente alterna y corriente continua que podemos tener para los distintos tipos de conversión. Adicionalmente a estos convertidores les vamos a requerir en nuestro diseño que sean eficientes. Una alta eficiencia es necesaria no solo por que ahorren energía, que es también importante, especialmente en determinadas aplicaciones como aplicaciones móviles, sino porque los convertidores que son poco eficientes son poco prácticos, debido a que la energía que se pierde en el proceso de conversión se pierde fundamentalmente en forma de calor, por efecto Joule. Y ese calor tiene que disiparse en el entorno del convertidor. El convertidor tiene que disipar, tiene que deshacerse de ese calor, lo que implica tener estructuras radiadoras dentro del convertidor que ocupan mucho volumen,
para que no haya un sobrecalentamiento y un deterioro con el tiempo de los componentes del convertidor. Entonces, cuanto más ineficiente es el convertidor, más grandes son esas estructuras, más grande es el convertidor y más propenso es a tener fallos por un exceso de temperatura en la operación. Por contra, un convertidor muy eficiente perderá poca energía en la conversión y los elementos internos que conforman el circuito convertidor se calentarán poco. Necesitará pocos elementos para disipar ese calor. El diseño al final quedará más compacto y no solamente más compacto, también será más fiable desde un punto de vista térmico o del estrés térmico al que se ve sometido en su funcionamiento. La eficiencia, siguiente punto que vamos a tratar, hablando en esta asignatura obviamente de eficiencia en términos energéticos, presentándose la energía en una forma eléctrica. Para un determinado convertidor la vamos a definir como la relación que hay entre la potencia que sale del convertidor en relación a la potencia que entra. Entonces, inicialmente vamos a representar un diagrama de un convertidor lo más sencillo posible. A ese convertidor le entra una cierta potencia de entrada, proporciona a su salida una determinada potencia, energía por unidad de tiempo, y en el proceso de conversión también se pierde una cierta energía por unidad de tiempo. Una cierta potencia que se pierde. Si aceptamos las leyes de la termodinámica, la potencia que entra debe ser igual a la potencia que sale. La potencia que entra tiene que ser igual a la que sale del convertidor. La energía que va a estar entrando, por unidad de tiempo en este caso, debe ser la que sale. En términos medios, podría haber casos particulares donde hubiera acumulaciones y esto habría que estudiarlo en esas circunstancias, pero en términos medios la potencia que entra tiene que ser igual a la que sale. La eficiencia, como he dicho antes, la vamos a definir como la relación que hay entre la potencia que sale y la potencia que entra. Esa es, a lo largo del curso, la definición que vamos a utilizar. Como la potencia que entra es la suma de las potencias que salen, siendo ella la potencia de salida aprovechada para la carga que tengamos en el circuito más la que se pierde. Entonces, esta expresión, esta definición la podemos reescribir sustituyendo la potencia que entra como la potencia que se pierde más la potencia de salida. Y si dividimos arriba y abajo los términos de esta fracción por la potencia que sale, nos quedaría una expresión como esta: potencia perdida, potencia de salida. Esto normalmente se denomina en algunos libros como factor Q de si está calculada la eficiencia para un convertidor concreto, pues sería el factor Q del convertidor, que no tiene nada que ver con la potencia reactiva de la que hablábamos en la clase anterior. Este número, la eficiencia, en el caso de que no se pierda energía en la conversión, de que el convertidor fuera completamente ideal, cosa que en la práctica nunca ocurre, tendríamos que la potencia que entra es la misma que la potencia que sale. Siendo la potencia perdida 0, la eficiencia sería 1. En cuanto empieza a haber potencia perdida en el proceso de conversión eléctrica, este denominador será mayor que 1 y por tanto la fracción será menor que 1. Entonces esta eficiencia siempre es menor o igual que 1.
y típicamente se da de manera porcentual. Se habla de una eficiencia si fuera 1 al 100% y de ahí para abajo porcentajes menores del 100%. ¿Cómo podemos construir convertidores que disipen una potencia despreciable? ¿Cómo construir o cómo diseñar? En primera instancia, que sean de una baja Q o de una eficiencia alta. Para ello tenemos disponible un conjunto de dispositivos electrónicos activos y pasivos que podemos emplear en el diseño electrónico que vamos a repasar a continuación. Podríamos emplear resistores o resistencias, como a veces se las denomina por el abuso del lenguaje, por la propiedad en vez de por la denominación del dispositivo. Podemos emplear condensadores de las distintas familias que hay. Podemos emplear dispositivos magnéticos, entre los que encontraríamos fundamentalmente bobinas y transformadores. Y también podríamos emplear obviamente los dispositivos semiconductores. Por poner algún ejemplo, un diodo o un transistor de tipo efecto campo. Las resistencias típicamente en el ámbito de la potencia no se emplean porque son elementos, resistencias o resistores disipativos, y si queremos mejorar la eficiencia, que no se desperdicie la energía, es un elemento que siempre vamos a tratar de evitar introducir en el diseño. Condensadores y dispositivos magnéticos son dispositivos que habitualmente no se emplean en el procesado de información, en el circuito destinado a procesar información, fundamentalmente porque son difíciles de integrar, especialmente si hablamos de circuitos integrados. En cambio, los condensadores y los dispositivos magnéticos son muy importantes en el ámbito de la potencia, porque de forma ideal, bajo operación periódica, no consumen potencia. Ya lo demostramos de una forma analítica la semana anterior, en la clase anterior. Bajo operación periódica, si los consideramos ideales, no nos van a consumir potencia, y eso es una característica muy interesante para el diseño de un circuito que sea altamente eficiente. Y en el ámbito de los dispositivos semiconductores, he puesto aquí un diodo y un transistor de efecto campo. En general, no lo operaremos como se hace habitualmente en el ámbito de la electrónica analógica y la electrónica de radiofrecuencia, cuando se procesa información, donde se emplean regiones de operación donde hay características similares a una resistencia. Se utilizan de forma parecida a una resistencia que se controla por un terminal, puerta o la base, según el tipo de tecnología de transistor. Aquí lo operaremos de una manera entre comillas más extrema, parecido como se hace en la electrónica digital, tratando de minimizar siempre la caída que hay de potencial entre, si estamos hablando de un transistor de efecto campo, entre el drenador y la fuente, o si hablamos de un transistor bipolar entre el colector y emisor, para minimizar el producto voltaje por corriente. Eso cuando esté en conducción, y cuando esté en corte, pues que el corte sea lo mejor posible para que no haya corriente y el producto V por I, siendo I cero, sea, o algo muy próximo a cero con mínimas fugas, sea lo menor posible. En este punto no me voy a parar demasiado a hablar de los distintos semiconductores y las regiones de operación particulares para cada semiconductor, porque de eso hablaremos un poco más adelante en siguientes clases, cuando veamos la selección de semiconductores que se emplea habitualmente en el ámbito de la potencia.
Lo que sí me gustaría a continuación es pasar a hacer un ejemplo de un diseño de un convertidor para introducir el concepto de potencia conmutada. Entonces vamos a hablar ahora de un ejemplo y vamos a diseñar un convertidor DC de continuo a continua de una manera elemental con unas determinadas especificaciones, y así vemos la diferencia que hay entre esos dos ámbitos de la potencia. Supongamos que tuviésemos una entrada de tensión continua y constante dada por un generador que proporciona 100 voltios continuos. Y quiero construir un convertidor de DC-DC que alimente a una carga, en este caso a una carga que va a ser una resistencia de 5 ohmios, y proporcione a la salida 50 voltios. Es decir, 50 voltios entre 5 ohmios, la corriente que el convertidor tiene que estar proporcionando a la salida serán 10 amperios. Esto, bueno, idealmente lo tendré que hacer de una manera muy eficiente, pero vamos a ver qué posibilidades tendríamos. La manera más sencilla, lo que yo podría diseñar como convertidor, teniendo en cuenta que la salida tiene que ser 50 voltios, la entrada son 100 voltios, necesitaría aquí un elemento intermedio que absorbiese, entre comillas, esos 50 voltios restantes. 50 caerían en el convertidor y los otros 50 en la resistencia. ¿Qué solución podría tener para eso? Pues bueno, una muy sencilla sería colocar como convertidor una resistencia. De esta manera el convertidor sería simplemente un divisor de tensión, puesto que la salida serían 50 voltios. La resistencia que tendría que utilizar en el convertidor, vamos a llamarle RC, también sería de 5 ohmios como la de la salida, para que la caída de potencial fuese la misma. La corriente aquí, como antes, sería 5 ohmios de resistencia y una corriente de 10 amperios. La corriente de entrada también sería 10 amperios, puesto que todo está en serie. La corriente que sale es la misma que entra y tendría 10 amperios. Y la tensión de entrada, pues igual que antes, 100 voltios. En este convertidor, esta resistencia estaría absorbiendo 50 voltios. 50 voltios a la salida, 50 voltios absorbe la resistencia, la suma de los dos serían los 100 voltios que tengo a la entrada. Ahora bien, ¿qué potencia estaría perdiendo en este convertidor? ¿Qué potencia se estaría perdiendo en la conversión? Si yo pienso en términos de la potencia perdida, tengo una corriente siempre de 10 amperios circulando por la resistencia y una caída de potencial de 50 voltios. 50 por 10, 500 vatios. Se estarían perdiendo de forma continua 500 vatios en esa resistencia. ¿Qué eficiencia tendría el convertidor? Como hemos dicho antes, la eficiencia viene dada por la relación entre la potencia de salida entre la potencia de entrada. La potencia de salida sería 50 voltios por 10 amperios, 500 vatios. La potencia de entrada serían 10 amperios por 100 voltios, es decir, 1000 vatios. La eficiencia sería 0,5 o 50%. La mitad de la potencia se está perdiendo por el camino de la conversión. Como hemos tenido aquí, 500 vatios se estaban perdiendo en la conversión. Se pierden en forma de calor en esa resistencia. Esto sería una versión de regulador lineal. Aquí la potencia instantánea y la potencia media coinciden, no hemos hecho ningún tipo de distinción y tiene una eficiencia de 0,5. Funciona para las características concretas de este circuito. Aquí no hay ningún tipo de sistema de control que permita que si hay variaciones en la resistencia de carga o en la fuente de entrada el circuito se adapte. Solo funciona bien en estas condiciones concretas. Y esto sería un ejemplo básico de convertidor o regulador lineal, una transferencia lineal de la potencia. Este circuito se puede sofisticar más, pero basándose en este concepto, es decir, un elemento intermedio que se encarga de absorber la caída de potencial entre la entrada y la salida.
podría sustituir esta resistencia por un transistor que estuviese controlado por un circuito de realimentación que se adaptase a cambios en las condiciones de la carga, por ejemplo. Pero en cualquier caso, el transistor de paso que colocaría ahí estaría absorbiendo 50 voltios y por él estarían circulando 10 amperios o más. Sería igual de eficiente o ineficiente o incluso peor. Sería otra versión más sofisticada de regulador lineal. Alternativamente, ¿qué posibilidades tenemos? Otra posibilidad sería emplear un conmutador como elemento intermedio que separa la entrada de la salida. En ese caso, el convertidor, tendríamos nuestra fuente de entrada, VG de 100 voltios, y el convertidor sería un conmutador, un elemento que conecta la salida entre dos posibles entradas. Una de las entradas sería la entrada del generador, la salida del generador, mejor dicho, y la otra entrada sería la conexión de referencia o conexión de tierra. Con nuestra salida de 50 voltios igualmente, una corriente de 10 amperios, eso es lo que yo quiero obtener. Y el convertidor sería ese conmutador, con dos posiciones. El conmutador va a estar controlado por una determinada señal de control basada en un determinado ciclo de trabajo. Ya hablamos en la clase anterior sobre el ciclo de trabajo. En términos generales, el ciclo de trabajo era la fracción del periodo de una señal periódica en la cual la señal estaba activa. Pues para este caso, donde vamos a tener pulsos que controlan la posición del conmutador, tendríamos una señal periódica de control. Los pulsos en teoría deben ser igual de anchos en términos, un cierto periodo, un determinado ciclo de trabajo donde la señal está activa, y en este caso el que la señal está activa implica que estamos conectando la salida de la fuente, la entrada del convertidor, con nuestra salida a la resistencia, y una parte del periodo donde la señal no está activa, 1 menos d por t, donde estaría el conmutador en la posición en la que la salida del convertidor está conectada a nuestra referencia de potencial, a lo que comúnmente denominaremos la tierra. Si representásemos la tensión de salida del convertidor, vamos a llamarla aquí VO en el tiempo, ¿qué obtendría yo como salida? Pues una señal parecida a la que tengo como ciclo de trabajo, como señal de control, mejor dicho, que controla el convertidor. Si represento en rojo la señal de salida, en negro estoy pintando la señal que controla el conmutador, pues tendría una señal que valdría la tensión del generador cuando el conmutador está conectando la salida con la entrada, y valdría 0, la tensión de salida valdría 0 cuando el conmutador está conectando la salida a la referencia a tierra. Una señal de forma de onda cuadrada con multitud de armónicos, pero que estaría caracterizada por un cierto valor medio. VO desde el valor medio de la señal de salida. Aquí estamos pintando VO de t también, aparte de la señal de control del conmutador. ¿Cómo obtengo esa señal del valor medio de la tensión de salida? Con la definición media integral, es la manera
en la que nunca me voy a equivocar. Como estoy con una señal periódica, el valor medio de la tensión de salida sería la media integral a lo largo de un periodo entre 0 y el periodo de la tensión de salida. En este caso la tensión de salida solo contribuye al área de 0 a dt, entonces tendría la integral entre 0 y dt de la tensión de salida, que vale Vg. Cuando estoy conectando la entrada con la salida, la tensión que estoy viendo a la salida es Vg. Tendría Vg diferencial de tiempo. Como Vg es una constante, lo sacaría fuera de la integral y el resultado de la integral me quedaría el ciclo de trabajo por Vg. Es decir, el valor medio de la tensión de salida, si por ejemplo ajusto el ciclo de trabajo al 50%, es decir 0,5, sería 50 voltios. Tensión de entrada 100 por 0,5, 50 voltios. En valor medio, la tensión de salida está siendo 50 voltios, que es lo que yo voy buscando. Es verdad que es en valor medio. La tensión de salida está compuesta por multitud de armónicos, infinidad de armónicos correspondientes a esa señal cuadrada. Pero lo que yo podría hacer, o el siguiente paso que yo podría considerar, es colocar aquí a la salida un filtro, concretamente uno que eliminase todos los armónicos menos el valor medio, un filtro paso baja, de forma que a la salida me quedase únicamente con el valor medio. Un filtro paso baja que tuviese una frecuencia de corte suficientemente inferior a la frecuencia fundamental de esta señal de pulso que estoy obteniendo a la salida. 10 veces inferior, 100 veces inferior, cuanto más diferencia, cuantas más décadas haya en la diferencia de frecuencia entre el armónico fundamental de la señal de salida y la frecuencia de corte de mi filtro paso baja, más pura será la señal constante de tensión que voy a obtener a la salida. Depende del rizado que me pueda permitir, pues usaré un filtro u otro. Ahora, como siguiente paso, si pensamos en términos de eficiencia, ¿cuál es la eficiencia de este convertidor? Pues vamos a fijarnos en primer lugar en ese elemento clave que hemos introducido, que es el conmutador. Y es un elemento que va a estar operando en dos estados. O bien tenemos una situación en la que estamos conectando la salida con la entrada, en ese estado, digamos, activo del convertidor. En esa situación donde aquí tenemos la fuente y aquí tendríamos la carga, vamos a prescindir ahora mismo del filtro, luego lo haremos el papel que juega. En esa situación tenemos una caída de potencial nula si el si el conmutador lo consideramos ideal. Sería un cable en esa circunstancia que estaría conectando salida con entrada. La corriente que circula sería la que esté demandando la carga, pero la caída de potencial sería cero. V por I sería cero, puesto que V es cero. Y el otro estado que tendríamos, el resto del periodo, sería aquel en el que el conmutador está conectando la salida a la Tierra, a nuestro potencial de referencia. En este caso puede haber una caída de potencial, de hecho la hay. En este ejemplo concreto, pues la entrada era 100 voltios, en este punto tengo 0 voltios, una caída de 100 voltios, pero no hay corriente circulando, porque el circuito está abierto, el conmutador está abierto. Entonces V por I es 0, la potencia instantánea es 0, porque la corriente en este caso también es 0. En los dos estados que tengo para ese conmutador, V por I es 0. De forma media, si considero un periodo completo, la potencia media disipada también sería 0. Luego, en esta operación periódica, dentro de ese convertidor, el conmutador no consume energía. ¿Qué papel juega el hecho de añadir el filtro paso baja adicional? Que lo podríamos construir como un filtro LC. No vamos a construirlo como un filtro RLC, puesto que en todo momento vamos a tratar de evitar usar resistencia en nuestros circuitos de potencia para que no haya elementos que sean meramente disipativos, salvo que sea estrictamente necesario. Entonces este filtro paso baja sería un filtro LC,
calcularíamos la frecuencia de corte adecuada para que se cumplan las condiciones en las que sea suficientemente inferior a la frecuencia del armónico fundamental dado por la frecuencia de conmutación del conmutador, y esto sería dentro de lo que quedaría dentro de nuestra caja de convertidor, siendo este el filtro. El filtro está compuesto por una bobina y un condensador. Ya sabemos que en operación periódica, lo vimos la semana pasada, lo demostramos, y operación periódica, en la que estamos utilizando en este caso, en una bobina y un condensador no se disipa potencia en términos medios. Luego, ni el conmutador disipa potencia, ni la bobina disipa potencia, ni la capacidad, el condensador, mejor dicho, que tenemos disipa potencia. Luego, estos elementos en operación periódica y supuestos de manera ideal no nos van a estar consumiendo potencia. Quiere decir esto que no voy a perder potencia en la conversión, la potencia que entra al convertidor es la misma que la que sale del convertidor, y la eficiencia, teóricamente, sería del 100%. En una situación real donde este conmutador lo implemente con un transistor, tenga una bobina real, un condensador real con elementos parásitos, pues sí habrá una merma en la eficiencia, pero en cualquier caso, este circuito conmutado, este circuito donde la potencia se transfiere de forma conmutada, es típicamente mucho más eficiente que un circuito lineal. Quiero hacer aquí un pequeño inciso y ya prácticamente para acabar. Esto no quiere decir que en todos los casos sea preferible siempre un convertidor conmutado. Hay determinadas aplicaciones, fundamentalmente aplicaciones, por ejemplo, de adquisición de señales biomédicas que tienen unos niveles de voltaje muy bajos, donde el ruido que yo incluya en la señal de forma artificial por la alimentación es muy relevante, y en esos casos se utilizan estrategias de alimentación de esos circuitos de adquisición especiales para minimizar el ruido eléctrico que yo introduzca de manera artificial, y en esos casos se suelen emplear fuentes lineales, aunque desde el punto de vista de eficiencia sean peores. Para el resto de aplicaciones de alimentación, pues lo normal hoy en día es emplear una fuente conmutada basada en este concepto que acabamos de introducir. En temas posteriores ya veremos cómo se completan estos circuitos, cómo se implementan de una manera más realista. Aquí solamente hemos hecho un esbozo esencial de la operación para entenderlo, para distinguir entre potencia lineal y potencia conmutada, pero ya hablaremos más adelante en detalle de eso.